Buenas noches, estamos en el primer programa de Teología Bíblica y como primer programa vamos a explicar un poco de qué se trata teología. Así que hoy nos acompañan nuestros hermanos Roberto y Miguel. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos acá para compartir un poco de lo que es la palabra y bueno, espero que sea de bendición para sus vidas. Muy buenas noches, los saludo con la paz del Señor y vamos a estar estudiando acá un poco la palabra del Señor y espero que les sea de bendición para todos. Muy bien, vamos a pasar al primer capítulo de teología y queríamos explicar lo siguiente. Nosotros vamos a dar teología que más o menos dura un año. La idea es que la persona que escucha tome papel y lápiz y pueda anotar todo lo que sean los bosquejos y los sermones, anotan los textos y después nosotros a través del Facebook le podemos mandar los exámenes. Así que usted si quiere puede participar y contestar las preguntas que se le hacen sobre Teología Sistemática 1, que es para que usted tenga una idea de qué se trata. Mayormente para el cristiano que es nuevo o el que la persona que recién empieza, porque explica un montón de temas que a veces se le hace difícil de entender. Así que la introducción de la naturaleza de la doctrina, que vendría a ser la primera explicación que vamos a dar, dice: la doctrina cristiana, el vocablo doctrina significa literalmente enseñanza o introducción, se puede definir como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Este estudio se denomina comúnmente teología, que significa literalmente tratado o discurso razonando con respecto a Dios. Estos dos vocablos, doctrina y teología, se emplearán alternadamente en esta sección. La teología o doctrina se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de la relación del Creador con el hombre. Trata de todas las cosas en lo que estas de las relaciones con Dios y sus propósitos divinos con el humano. ¿Por qué definimos la teología o doctrina con el nombre de ciencia? Se denomina ciencia al arreglo sistemático y lógico de hechos autenticados. Se denomina ciencia a la teología porque consiste en hechos y verdades relacionadas con Dios y las cosas divinas presentadas en forma lógica y ordenada. Así que esa es una de las pequeñas explicación acerca de teología y vamos a ver los textos. El primero lo va a leer el hermano Roberto, que es Mateo 24:35, y el segundo es Isaías 48. Amén. Leo Mateo 24:35 y dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, y en Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Muy bien, así que ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser el bosquejo. Si la persona quiere anotar, es el capítulo 1 y el primer tema es las escrituras. Dice el título: hay necesidad de las escrituras, y el subtítulo: tal revelación debe desearse. Y el primer subtítulo dice: necesidad de las escrituras, y tiene como base 2 Timoteo 3:15 y dice lo siguiente el comentario: ¿qué cosa es verdad?, preguntó Pilato. Por su tono sugirió que la búsqueda de la verdad era vana, sin esperanzas, si no hubiera una guía autorizada para llegar al conocimiento de Dios, el hombre y el mundo. Pilato tendría razón, pero no se necesita caminar a tientas sumido en la duda y el escepticismo, ya que hay un libro que se llama las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Y el hermano Roberto va a leer 2 Timoteo 3:15. Amén. Y que desde la niñez ha sido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. El segundo subtítulo es tal revelación debe desearse. Recordemos que estamos en el capítulo 1 de Teología Sistemática. Dice: el Dios que creó el universo debe ser un Dios sabio y sin duda un Dios sabio tendrá un propósito determinado para sus criaturas. El descuidar ese propósito sería necedad y el desafiarlo sería pecado. Pero ¿cómo se puede conocer a ciencia cierta el propósito divino?
La historia nos demuestra que el mundo llega a diferentes conclusiones y hay muchas personas que jamás llegan a ninguna. La experiencia nos demuestra que el problema no se puede solucionar solo mediante el estudio y algunos carecen el tiempo necesario y otros, aunque quisieran estudiar o tienen capacidad para ello y aunque tuvieran éxito, no pueden. Los sabios quizás pregunten o hagan sistemas filosóficos para llegar a la verdad, pero ningún sistema, por completo que sea, jamás podría descubrir la verdad y el mundo, por medio de su sabiduría o filosofía, no conoce a Dios. Las verdades que le dicen al hombre, como pasar de la tierra al cielo, deben enviarse del cielo a la tierra, o en otras palabras, el hombre necesita de una revelación divina. Pasamos al subtítulo de Teología Sistemática 1 y es el 2. Dice, tal revelación debe esperarse. En la naturaleza tenemos una revelación de Dios que puede ser comprendida por la razón, pero cuando el hombre está arrojado por el pecado y su alma se halla agobiada, tanto la naturaleza como la razón son impotentes para proporcionar luz y alivio. Oigamos a hombres que hicieron culto de la razón. Dijo Kant, uno de los más egregios pensadores de todos los tiempos, en su libro, dice, haces bien en fundamentar tu paz y piedad en los evangelios, pues solo en los evangelios se halla la fuente de verdades espirituales. Después que la razón ha llegado al límite de su investigación en vano. Otro filósofo capacitado, Hegel, no quiso otro libro en su lecho de muerte que la Biblia. Dijo que si pudiera prolongar la vida se dedicaría al estudio de este libro, pues en él había hallado lo que la razón no podía descubrir. Si como creemos hay un Dios bueno, es razonable esperar que se revelará personalmente a sus criaturas. El reverendo David Clark dijo lo siguiente, no podemos imaginarnos que un padre se oculte para siempre de su hijo, que nunca se comunique con él. Tampoco podemos imaginar que un Dios bueno oculte de las criaturas creadas a su imagen la revelación de su ser y de su voluntad. Dios ha hecho al hombre capaz y deseoso de conocer la realidad de las cosas, ¿y acaso ocultará una revelación capaz de satisfacer ese deseo? Según la antiquísima mitología egipcia, la legendaria esfinge tebana proponía enigmas a los que pasaban y los mataban si no los descubrían. Sin duda alguna, un Dios amoroso y sabio no dejará que el hombre perezca por falta de conocimiento, desconcertando ante el enigma del universo. Por su parte, el doctor Odgers afirma, la inteligencia de Dios despierta a nosotros la esperanza de que Él ha adaptado los medios al fin y que coronará la naturaleza religiosa con una religión sobrenatural. La benevolencia de Dios despierta la esperanza en nosotros de que sacará a sus criaturas de su doloroso asesoramiento y conjurará el peligro que las acecha. La justicia de Dios despierta en nosotros la esperanza de que hablará a la conciencia con tono claro y de autoridad. El tercer subtítulo de Teología Sistemática es tal revelación sería expresada en forma escrita. Es razonable pensar que Dios expresará en un libro su mensaje al hombre, y el doctor Kaiser dijo lo siguiente, los libros constituyen el mejor método de perseverar la verdad íntegra y transmitirla de generación en generación. Ni la memoria ni la tradición son dignas de confianza, por lo tanto Dios procedió con la mayor sabiduría y también en forma normal al proporcionar al hombre la revelación divina en forma de libro. Es razonable esperar asimismo que Dios inspirará a sus siervos para registrar las verdades que no podrían haber sido descubiertas por la razón del hombre, y finalmente es razonable creer que Dios ha preservado en forma providencial los manuscritos de las Sagradas Escrituras y ha inspirado a la Iglesia para incluir en el canon solo aquellos libros que tuvieron su origen en la inspiración divina. El cuarto subtítulo del capítulo 1, la inspiración de las Escrituras. El que una religión sin escrituras inspiradas podría ser divina es una posibilidad concebible sobre el particular, dice el profesor Frank Pacton. Si basado en simples pruebas históricas se puede establecer que Jesús hizo milagros, habló profecías y proclamó su divinidad, si se puede demostrar que fue crucificado para redimir a los pecadores, que resucitó e hizo depender el destino del hombre de su aceptación de él como Salvador, luego fueran
los anales históricos inspirados o no, hay de aquel que descuida una salvación tan grande. Vamos a leer el libro de 2 Timoteo, capítulo 3:16, y también 2 de Pedro 1:21. Dice, sin embargo, no necesitamos discutir con más amplitud esa posibilidad, pues no se nos ha dejado en duda con respecto al asunto. Toda la escritura es inspirada. Vamos a leer 2 Timoteo 3:16. Bueno, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Y ahora vamos a leer 2 de Pedro 1:21. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está, muy bien. Esa es una aclaración bíblica de lo que estamos leyendo. De acuerdo con lo expuesto por el doctor Gaussen, inspirador, dice, el poder inexplicable que el Espíritu de Dios tiene y ejerce en los autores de las Escrituras para guiarlos aún en el empleo de los vocablos que deben usar y preservarlos de todo error u omisión. La inspiración, según la definición formulada por el apóstol Pablo en el pasaje de 2 Timoteo, es un soplo recio, consciente de que Dios en el hombre lo capacita a éste para expresar la verdad. Nos dice el doctor Evans, es Dios que habla por medio del hombre y por lo tanto el Antiguo Testamento es la palabra de Dios tanto como si Dios mismo hubiera pronunciado cada una de las palabras. Las escrituras son el resultado del influjo o hálito divino, así como la respiración acompañaba al hombre a pronunciar esas palabras. La declaración de Pedro se puede decir que indica que el Espíritu Santo se encontraba presente en forma especial y milagrosa con los escritores de las Sagradas Escrituras, recalcándoles las verdades que no habían conocido antes y guiándolos igualmente en el registro de estas verdades y en todo acontecimiento que habían visto y oído, de manera que eran testigos capacitados para presentarlos con suficiente exactitud a otros. Sigue diciendo el comentario, la doctrina de la inspiración, según se anuncia en la palabra, es muy sencilla, pero la presentación de puntos de vista erróneos y defectuosos hizo necesario proteger la doctrina mediante definiciones amplias y detalladas. En oposición a ciertas teorías es necesario sostener que la inspiración de la Sagrada Escritura es, el segundo subtítulo dice, divina y no meramente humana. Los modernistas comparan la inspiración de las Escrituras sagradas con esa clarividencia espiritual y sabiduría que desplegaban hombres como Platón, Sócrates, Browning, Shakespeare, Cervantes y otros genios de la literatura. La filosofía y la religión se considera así a la inspiración algo puramente natural. Esta teoría despoja el vocablo inspiración de todo su significado y no es consecuente con el carácter único y sobrenatural de la Biblia. El otro subtítulo es única y no común. Dice, algunos confunden la inspiración con la iluminación. La iluminación es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes y le facilita comprender las verdades divinas. Vamos a leer en el libro de 1 Corintios 2:4 y en el libro de Mateo 16:17. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Mateo 16:17 dice, entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Afirman que tal iluminación es una explicación adecuada del origen de la Biblia. Hay una facultad en el hombre, según se enseña, por la cual el hombre puede conocer a Dios, algo así como un ojo del alma. En circunstancias que los hombres piadosos de antaño meditaban en Dios, el Espíritu Divino vivificaba sus facultades, permitiéndoles el acceso a los misterios divinos. Tal iluminación ha sido prometida a los creyentes y ha sido experimentada por ellos, pero no es lo mismo que la inspiración. Se nos dice que a veces los profetas recibieron verdades por inspiración y al mismo tiempo les fue denegada la iluminación para comprender esas verdades.
Ahora vamos a leer el libro de Primera de Pedro 1, 10 al 12. Bueno, y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros ingirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué personas y qué tiempo indicada el Espíritu de Cristo que está en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias de que vendrán tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Muy bien. El Espíritu Santo inspiró sus palabras, pero no creyó oportuno proporcionar el significado de esas palabras. Se nos dice que Caifás fue el instrumento de un mensaje inspirado, aunque no tuvo conciencia de ello, cuando aún no pensaba en Dios. En ese momento era inspirado, pero no era iluminado. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 11, versículo 49 al 52. Amén. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no por toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Muy bien. Dice el comentario, nótese dos diferencias específicas entre la iluminación y la inspiración. 1. Con respecto a duración, la iluminación es permanente, o puede serlo, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La unción que el creyente ha recibido del Espíritu Santo permanece en él, y lo podemos leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27. Bueno, y dice así, en el nombre de Jesús dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si los ignoraseis la verdad, sino porque las conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y os es verdadera y no es mentira. Según ella, os he enseñado a permanecer en Él. Muy bien. Dice el comentario, por otra parte, la inspiración era intermitente, pues, en efecto, el profeta no podía profetizar a voluntad, sino que estaba sujeto a la voluntad del Espíritu, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dijo el apóstol Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo repentino de la inspiración profética está insinuado en la expresión común que dicen, vino palabra de Jehová. Se establece una distinción clara entre los profetas verdaderos que hablaron solo cuando vino la palabra de Jehová y los falsos que hablaron según su propia invención. Vamos a leer el libro de Jeremías 11, 14, Jeremías 23, 11 y 16 y Ezequiel 13, 2 y 3. Amén. Dice Jeremías 11:14. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos, igualmente dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, para no destruirlos.
El otro texto es Jeremías 23, 11 y 16 y Ezequiel 13, 2 y 3. Bueno, amén. Jeremías 23:11 dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y Ezequiel 13, 2 y 3 dice, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan de pos de su propio espíritu y nada han visto. Muy bien. La iluminación admite grados, la inspiración no. La gente disfruta de distintos grados de iluminación, pues algunos poseen mayor penetración que otros en el reino espiritual, pero en el caso de la inspiración, en el sentido bíblico, una persona es inspirada o no lo es. Vamos a un tema musical y después seguimos con el estudio de Teología Sistemática, primer capítulo. Pueden cantar esto conmigo, dile. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades ya en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Y con tu amor, rodéame y tómame, que cerca yo quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas, yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Esta es mi oración ante Él. Yo te pido, Dios, yo te quiero ver cara a cara. Oh, Señor, y conocer así más de ti en mí. Si tú deseas que el Señor te use, levanta tu mano y dile, prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día
Muy bien. Después de este tema musical seguimos con Teología Sistemática, el capítulo 1, que es las Escrituras. En el subtítulo o subcapítulo, el 3, dice viva y no mecánica. Recuerde que estamos hablando de las Escrituras. La inspiración no significa dictado, ni que los escritores adoptaban una actitud pasiva y su mente no tomaba parte alguna en las escrituras del material. Aunque es cierto que algunas porciones de las Escrituras fueron dictadas, como por ejemplo los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, la misma palabra inspiración excluye mera acción mecánica y la acción mecánica excluye la inspiración. Por ejemplo, un comerciante no inspira a su secretario cuando le dicta una carta. Dios no habló por medio del hombre como hablaría por medio de un megáfono. Su Espíritu Divino usó las facultades del hombre, produciendo así un mensaje perfectamente divino, que no obstante ostenta las características de la personalidad del escritor. Es la palabra del Señor, pero en cierto sentido la de Moisés, de Isaías o de Pablo. Dios no ha hecho nada sin el hombre y el hombre no ha hecho nada sin Dios. Es Dios quien habla en el hombre, Dios que habla por medio del hombre, Dios que habla como hombre, Dios que habla a favor del hombre. El hecho de la cooperación divina y humana en la producción de un mensaje inspirado es de sí evidente, pero el cómo del asunto escapa a nuestra observación. La interacción o influencia recíproca aún entre la mente y el cuerpo es un misterio para el sabio más agregio, cuanto más cuando se trata de la interacción del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Segundo subtítulo del primer capítulo dice completa y no meramente parcial. De acuerdo con la teoría de la inspiración parcial, los escritores fueron preservados del error en asuntos necesarios para la salvación, pero no en asuntos como historia, ciencia, cronología y otros. Por lo tanto, de acuerdo con la teoría, sería más correcto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, más bien que afirmar que es la palabra de Dios. Esa teoría nos asume en la ciénaga de la incertidumbre, pues, ¿quién puede juzgar de manera infalible lo que es esencial para la salvación y lo que no es? El segundo subtítulo del primer capítulo sigue diciendo verbal y no meramente conceptual. De acuerdo con otros puntos de vista, Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Dicho de otra manera, Dios inspiró a los hombres y los ha dejado librados a su propio criterio en la selección de vocablos y frases. Pero el énfasis bíblico no recae sobre hombres inspirados, sino sobre las palabras inspiradas. Vamos a leer el libro de Segunda de Pedro 1:21, Primera de Corintios 2:13. Amén. Dice en 2 de Pedro 2:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y 1 Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, el comentario sigue diciendo, se debe distinguir entre revelación e inspiración. Por relación significamos este acto de Dios por medio del cual revela lo que el hombre no podía hallar por sí mismo. Por inspiración queremos indicar que el escritor es preservado del error al escribir esa revelación. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron revelados y Moisés recibió inspiración para registrarlos en el Pentateuco. La inspiración no siempre implica revelación. Moisés fue inspirado a registrar los acontecimientos que él mismo había presenciado y que por lo tanto se encontraban dentro de la esfera de sus propios conocimientos. Se debe distinguir entre palabras no inspiradas y registros inspirados de ellas. Por ejemplo, muchos dichos de Satanás figuran o están registrados en las Escrituras, y sabemos que el diablo no fue inspirado de Dios cuando lo pronunció, pero el registro de esas expresiones satánicas es inspirado. Pasamos ahora al otro subtítulo, dice, afirman ser inspiradas. El Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios, y la frase dijo Dios o su equivalente se emplea más de 2000 veces.
La historia, la ley, los salmos y los profetas afirman que todo fue escrito por hombres bajo la inspiración especial de Dios. Cristo mismo confirmó el Antiguo Testamento, lo citó y vivió en armonía con sus enseñanzas. Confirmó su verdad y autoridad. Y así también lo hicieron los apóstoles. Esta confirmación de lo que leímos está citada en Éxodo 24:4, Éxodo 34:28, Josué 3:9, Segunda de Reyes 17:13, Isaías 34:16, Isaías 59:21, Zacarías 7:11, Salmo 78:1, Proverbios 6:23, Mateo 23:1, Lucas 18:31, Juan 10:35, Mateo 5:18, 2 Timoteo 3:16, Lucas 3:4, Romanos 3:2, Hebreos 1:1, 2 de Pedro 1:21, 2 de Pedro 3:2, Hechos 1:16, Hechos 3:18 y 1 de Corintios 2:9 al 16. Vamos a leer algunos textos y seguimos con los resúmenes. Bueno, dice en Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Amén. En Éxodo 34, 29 dice, y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas de testimonio en su mano. Al descender del monte no se vio Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablando con Dios. En Josué 3:9 dice lo siguiente, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y en Romano 3:2 dice, muchos en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Muy bien. Los otros textos que hemos citado los pueden buscar también usted y leerlo en su casa. Y seguimos con el comentario. Dice, ¿reclama para sí el Nuevo Testamento una inspiración similar? En particular, la inspiración de los Evangelios está garantizada por la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo traería a la memoria a los apóstoles todas las cosas que les había enseñado y que Él mismo, Espíritu, los guiaría a toda verdad. En todas partes del Nuevo Testamento afirma que es una revelación más amplia y clara de Dios que la proporciona el Antiguo Testamento, declarando con autoridad la abrogación de las antiguas leyes. Por lo tanto, si el Antiguo Testamento es inspirado, también lo es el Nuevo. Pedro parece colocar los escritos de Pablo a un mismo nivel con aquellos del Antiguo Testamento, y tanto Pablo como los demás apóstoles afirman hablar con autoridad divina. Los textos que confirman esto son 2 de Pedro 3:15 y 16, 1 de Corintios 2:13, 1 de Corintios 14:31, 1 de Tesalonicenses 2:13, 1 de Tesalonicenses 4:2, 2 de Pedro 3:2, 1 de Juan 1:5 y Apocalipsis 1:1. Amén. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, en Hechos 1:16 dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. En 2 de Pedro 3:15 al 16 dice, y te he entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o ha escrito, casi en todas las epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos
e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y en 2 de Pedro 3:2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Muy bien, seguimos con los comentarios de Teología Sistemática en el capítulo 1, que es las Escrituras, y por último, el estudio dice, tienen todas las apariencias y son inspiradas. Las Sagradas Escrituras afirman ser inspiradas y un examen de ellas revela el hecho de que su carácter sustenta o apoya esa afirmación. La Biblia se presenta al tribunal, por así decirlo, con un buen testimonio, con respeto a sus autores, y la Biblia fue escrita por hombres cuya honradez e integridad no puede ponerse en tela de juicio. Con respeto a su contenido, encierra la revelación más sublime de Dios que conoce el mundo. En lo que respecta a influencia, ha proporcionado la luz salvadora a naciones, a individuos y posee un poder infalible de conducir a hombres a Dios, transformar sus caracteres y en lo referente a la autoridad llena los requisitos en el tribunal final de apelaciones en la religión. De manera que los cultos falsos hayan necesario citar sus palabras con el objeto de hacer impresión en el público. Para ser específicos, notemos 1. Su exactitud. En efecto, se observa en la Biblia una ausencia total de absurdos que aparecen en otros libros sagrados. Lo leemos en ella, por ejemplo, que la tierra naciera de un huevo, que necesitó varios años para incubar, que la tierra descansa sobre el caparazón de una tortuga, que está rodeada de 7 mares de agua salada, jugo de caña de azúcar, licores espirituosos, manteca pura, leche agria y otras sustancias. El doctor Clarke escribe al respecto lo siguiente: hay una diferencia insondable para el hombre entre la Biblia y cualquier otro libro. La diferencia reside en el origen. 2. Su unidad. La Biblia consiste en 66 libros escritos por unos 40 autores diferentes durante un periodo de 1600 años y abarca una variedad de asuntos, no obstante la cual mantiene una unidad de tema y de propósito que se puede explicar solo si se admite que fue dirigida por una mente rectora o superintendente. 3. ¿Cuántos libros hay que justifican aún 2 lecturas? Pero la Biblia se puede leer centenares de veces sin que se logre sondear sus profundidades o sin que pierda el interés para sus lectores. 4. Su extraordinaria circulación, habiendo sido traducida a centenares de idiomas y leída en la mayor parte de los países del mundo. 5. Su actualidad. Es uno de los libros más antiguos y, sin embargo, el más moderno. El alma del hombre jamás dejará de necesitarla. Es el pan en uno de los alimentos más antiguos y, sin embargo, el más moderno. Mientras el hombre sienta hambre, querrá pan para su cuerpo, y mientras el hombre anhele a Dios y aquello que es eterno, querrá la Biblia. 6. Su extraordinaria preservación frente a la persecución y la oposición de la ciencia. El martillo rompe, pero el yunque sigue de pie. 7. Sus muchas profecías ya están cumplidas. Hacemos un paréntesis y vamos a un tema musical. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu
¿Cuántos quieren? Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, santo. Levanta tu voz. Levanta tus manos. Vámonos. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, 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 santo Muy bien, terminamos hoy el primer capítulo de Teología Sistemática. Los invitamos para el próximo programa que tenga su papel y lápiz y anote las citas bíblicas. Recuerde que cualquier persona que quiera hacer el estudio a través de lo que nosotros le damos como información, después usted busca la página de Facebook, va a encontrar ahí el examen y después lo puede mandar las respuestas a través del mismo Facebook. Así que le damos muchas gracias por su sintonía y los bendecimos. Amén. Espero que les sea de bendición el estudio y que nos puedan seguir escuchando a través de este medio y que les sea de bendición para su familia. Roberto Bento que les habla y le damos gracias. Bueno, estaremos viendo en el próximo programa y que la paz del Señor los bendiga y hasta la próxima. Muy bien, nos despedimos hoy. Recuerde, estamos sintonizando Radio Viento Recio, bajo el Ministerio Aposento Alto, en Argentina, una radio para el mundo.